I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting. Jeez, I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey.
En su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es nuestro fundamento. Jesús es la roca firme. En Él solamente estamos seguros. Vamos, cantemos juntos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es rey. Él es rey. Ya, Marcos capítulo 4, versículo 35. Si trajo Biblia, ábrala. Y los no cristianos que no trajeron Biblia, no, también soy cristiano, celular, ¿cierto? También pueden hacerlo. Y parece que no sé si alcanzamos a proyectarlo arriba. Si no, también me escucha atentamente el versículo de esta tarde. Marcos capítulo 4, versículo 35. Ya, y vamos a leer como lo hacemos, ¿cierto? Con reverencia, con foco en esto para poder aprender y entender este hecho bíblico. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 4, 35. Dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. ¿A quién le aparece alguna versión ahí de lo que está leyendo que dice crucemos? ¿A quién? ¿Cierto? Crucemos. Ya, diga conmigo crucemos. Crucemos. ¿Crucemos? Quiero preguntarles hoy día, ¿crucemos? ¿Qué quiere decir? ¿Quieren cruzar? Crucemos hacia donde Dios nos está llamando. Vamos, nos atrevemos. Quiero hablarles de eso el día de hoy. Crucemos. Ese es el título del mensaje en esta tarde. Crucemos. Pero sigamos leyendo la historia. Entonces dejaron a la multitud, dice una versión, ¿cierto? Quiero que pongamos foco en esto. Dejaron a la multitud. ¿Y qué dice? Justo abrí la versión que no quería leer, porque la estuve leyendo en otra. Parece que Tali dice, ¿cómo dice? Dice, me encanta eso, mira, porque lo estaba leyendo y releyendo. Dice, dejaron a la multitud y se fueron ¿con quién? Con Él, con Jesús. Dejaron a la multitud y se fueron con Jesús. A veces nos hace falta dejar el tumulto, la multitud, e irnos solamente con Jesús. Son muchas voces a veces que tenemos alrededor nuestro. Y a veces lo único que necesitamos es irnos con Él. No, irnos con Él, no, estar con Jesús. Otro día le decía a mi esposa en la casa, decía, ¿cómo estás? No, necesito oír la voz de Dios. Necesito un tiempo, necesito orar, porque a veces muchas voces
estamos escuchando y necesitamos oír la voz de Dios. Entonces cuando leía esto decía Jesús les dice, crucemos, y ellos ¿qué hicieron? Dejaron la multitud y se fueron con Él, ¿cierto? Y dice que, y llevaron a Jesús en la barca, dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban, porque cuando usted decide ir donde Jesús, personas también dicen, vamos. ¿Dónde estás yendo? ¿Para dónde vas? Quiero también vivir lo que tú estás viviendo. Y es innegable que van a haber personas que quieran vivir lo que usted está viviendo. Entonces otras barcas también lo acompañaban. Y en esto se desató una tormenta porque todo no podía ser bonito. Dice que con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba el agua, ¿cierto? Le estaba entrando el agua al bote, como dicen algunos. ¿Cierto? Estaba entrando el agua a la embarcación, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre la almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que estamos hundiendo? Que nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta los vientos o hasta el viento y el mar le obedece? Y aquí lo que estamos viendo es un cambio de dirección o un cambio de posición que Jesús está pidiéndole a sus discípulos, no a las multitudes. ¿Cierto? Cuando hablábamos del mensaje de que queremos ir a la gloria de Dios, decíamos, en la presencia de Jesús habían multitudes, ¿o no? Había mucha gente, pero Jesús llama a algunos a ese monte de la transfiguración para mostrar su gloria. No todos estaban dispuestos a eso. Si vamos al Antiguo Testamento, Moisés separa, y esto es lo que hablábamos en el estudio bíblico, separa el arca y lo lleva lejos, y no todos subieron ahí. Que el pueblo de lejos, la multitud lo vio de lejos, pero algunos, ¿cierto? Iban Moisés y Josué cerca del arca. Ahora, multitudes estaban en un lado, pero Jesús le dice a los discípulos, crucemos. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, multitudes van donde todos van, pero solo algunos van donde Jesús está llamando a ir. Entonces, Jesús constantemente nos va a estar llamando a algo distinto, a algo más grande, a algo más, no a quedarnos en un lugar, sino que a ir hacia adelante. Dios no te ha dado un llamado o una unción de montón, Dios te ha dado una unción de único. De único. Yo cuando escucho esa frase me acuerdo de mi mamá a propósito del Día de la Madre. Y me decía, a ver, si todos se ponen de cabeza, ¿tú te vas a poner de cabeza? ¿A quién le dijeron eso? ¿Cierto? ¿A quién no le dijeron eso? O sea, si tu amigo te dice, tú también, no, marca la diferencia, tú sé distinto. Hoy día temática, o sea, donde todos los adolescentes en el colegio están haciendo cosas y tú vas a hacer lo mismo. Como que las palabras de Jesús resuenan de la misma manera. Él llama a su pueblo que no sea como todos. Que no es que todos dicen. Es que todos, no, pero yo te pregunto, ¿quién dices tú que soy yo? Entonces Jesús siempre va a estar individualizando, trata contigo, no con la multitud, contigo. Y quiero decirte esta tarde, Dios ha venido a tratar contigo, conmigo. Él te conoce personalmente. Amén. Oremos al Señor para que nos hable. Señor, gracias te damos por leer tu palabra. Gracias te damos porque siempre estamos aquí. Cuando venimos aquí tenemos algo que recibir de ti, Señor. Y estamos hoy día tan dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Y el día de hoy poder llevarla a una realidad, Señor, presente y que traerá una bendición mañana mismo, Señor. Hoy día mismo en nuestros corazones. Señor, usa conforme a tu voluntad. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Crucemos. Dije crucemos, ¿cierto? Y cruzar a todos nosotros nos va a despertar distintos tipos de emociones internas, ¿cierto? A algunos les va a significar una ansiedad de cruzar luego. Otros se van a poner a calcular, ¿podré cruzar o no? Otros van a comenzar a decir, ¿qué pasará si cruzo?
¿cierto? Y cuando estaba releyendo este mensaje, digo, ¿cómo puedo transmitir esto que sentimos todos nosotros y es tan común? Nosotros, ustedes saben, cuando nos fuimos de luna de miel con Tali, fuimos a un lugar, una isla que bueno, es la isla de San Andrés, la más grande, pero hacen unos tours en donde uno va a mar como adentro, o sea, hay una separación en donde está el océano abierto, pero llegábamos a dos islas que estaban al medio del mar, al medio. Y mientras íbamos en la lancha, la persona nos decía, miren allá, ustedes van a tener que cruzar, así que trajeron sandalias, van a tener que cruzar esta isla a la otra isla. Y era un trayecto largo. Y yo ya ahí me puse nervioso, y yo creo que Tali dijo, oh, qué bacán. Estaba como... Y veía gente caminando así, y dije, ok, vamos a tener que pasar de ahí para allá. O sea, porque se imaginen, una isla tendrá 4 kilómetros cuadrados, así el tamaño de la isla, y la otra así parecida, y había que cruzar el océano de un lado para otro. Entonces, cuando llegamos ahí nos bajamos, y la ansiedad de ella como que quería cruzar ya luego y todo, y yo estaba como diciendo, oye, pero ¿y si adentro no podemos llevar este bolso? Nos vamos a mojar, y si nos caemos, y yo estaba todo complicado. Fue la primera discusión matrimonial. Literal, de verdad. Después le preguntan en una reunión conmigo, ¿cómo fue? Yo ahora se ríen, pero no, es que vamos nomás, no, es que se nos vamos, pero es que no, ya, tuvimos que ahí ceder. Ella cedió, dijo, ya, vaya a guardar los bolsos allá en ¿cómo se llama? ¿Un locker? Y yo fui para allá y guardé y pagué. Ahora sí puedo cruzar. Y llevaba un bolsito aquí y de verdad, después les mostramos una foto si quieren. Pero mientras íbamos avanzando y el agua iba subiendo, hasta aquí llegaba a lo máximo, íbamos cruzando y resulta que no era tan fácil. Igual las olas pegaban de repente. No era tan terrible, pero estaba como... tenía miedo. Ya, y ella iba nadando ahí, disfrutando, y yo iba como firmado de la cuerda, cuidando el bolso acá. Íbamos cruzando los dos y llegábamos al otro lado y resulta que el lugar allá era maravilloso, realmente era un paraíso. Y después había que volver, bueno, esa es otra historia. Pero cruzar, se dan cuenta que para los dos, distintas personas, significó distintas emociones. Yo estaba más preocupado, ella estaba disfrutando. Hay otros que definitivamente el miedo los paraliza y dicen, no, está bonito, pero no. Está bonito, pero no me atrevo. Está bonito, pero mejor me quedo aquí. Es más cómodo. No me arriesgo. ¿Cierto? Y así distintas cosas que nos pasan, pero aquí, zona X, decía, ustedes van a pasar de aquí para allá y lo van a pasar súper bien. Tú puedes dudar. Tú puedes dejarte llevar por tu emoción. Tú puedes dejarte llevar por tu miedo. Tú puedes dejarte llevar por tu inseguridad, por tu temor. Pero en el caso que sea Jesús el que te dice, crucemos. Y las emociones están ahí igual. Pero la gran diferencia es cuando Jesús te dice crucemos. Entonces, si Jesús hubiese dicho el que dice crucemos, yo voy al tiro. Pero aún así, cuando Dios nos está llamando a algo, a veces viene a nosotros inseguridad, a veces viene a nosotros un poco de temor. Ahora, cuando vemos esta historia, nos damos cuenta que este lago que ellos atraviesan, que Jesús les dice pasemos de acá, crucemos hacia allá, era un lago que históricamente era conocido como un lago donde se desataban tormentas de la noche a la mañana. Así de la nada ocurrían tormentas, y es justamente lo que ocurre, porque aquí cuando leímos dijimos que en esto, cuando iban cruzando, o sea, en lo que iban para allá se desató una tormenta. Y debemos entender que el recorrido del camino que Dios nos llama a vivir, o todo aquello que Dios nos está llamando a vivir, ¿cuántos sienten que Dios los está llamando a algo? ¿Cierto? Hemos sentido. Y cuando Dios te llama a algo, no te sorprendas que en eso, como dice aquí, en esto que iban, se desató una tormenta. Porque a veces pensamos, ay, Jesús me está llamando, o sea, todo bien. Pero Jesús lo estaba llamando ahí. Y en eso se desató una tormenta. ¿Y cuántas veces hemos estado todo bien y de nada aparecen situaciones que no esperábamos?
No esperábamos que sucedieran algunas cosas. Esperábamos que sucedieran una noticia, un momento inesperado. ¿Alguna vez tuviste un momento así? ¿Estás viviendo un momento así? Que no esperabas que sucediera familiarmente, en tu trabajo, que no esperaban que sucediera. Ahora, vamos un poco más atrás. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí entre Jesús y sus discípulos? Jesús había estado enseñándoles la palabra, las enseñanzas, porque todo rabí debía enseñar a sus discípulos. Y él estaba haciendo enseñanzas de cómo era el reino de Dios. Y debemos entender algo el día de hoy. Todo tiempo de enseñanza traerá por consecuencia una prueba. Ya, eso suena como difícil aquí en la iglesia, porque va a venir una prueba. Pero si tú lo ves en lo que tú estás estudiando, si estudiaste, ¿o acaso no es así? Tiempo de estudio y después viene el control, el examen, la prueba. Es así. Entonces, todo lo que tú recibes en la iglesia, todo lo que tú recibes en los estudios, no lo estás recibiendo para nada. Lo estás recibiendo porque vas a tener que vivir un momento en donde vas a tener que aplicar todo lo que estás aprendiendo. Y lo que Jesús había estado haciendo era enseñarles a los discípulos. Y esto, adivinen qué era, también era una prueba para ver cómo ellos habían tomado todas las enseñanzas. Entonces Jesús, por ejemplo, los hace atravesar una tormenta y les demuestra, porque Jesús enseña y no solamente es palabra, sino que también hecho, demuestra. Entonces Jesús estaba enseñando que tenía el poder sobre la tormenta. Después Jesús va con ellos y demuestra que puede expulsar un demonio al Gadareno. Entonces le está demostrando, le está enseñando que Él tiene el poder sobre los demonios. Quiero decirte, Dios tiene poder sobre espíritus. Dios tiene poder sobre potestades que hay en el aire. Entonces Jesús demuestra eso. Jesús sana a una mujer de flujo de sangre, también le demuestra eso. Y lo que demuestra es que Jesús tiene el poder sobre las enfermedades. Entonces Jesús tiene poder sobre las tempestades, Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Y no solamente hace eso, Jesús también en los versículos adelante te vas a dar cuenta que resucita a una persona, a la hija de Jairo. Y lo que está demostrando es que Jesús incluso tiene el poder sobre la muerte. En otras palabras, cada momento de instrucción, cada momento que recibimos, Dios también necesita demostrar su poder en lo que tú has aprendido, en lo que yo he recibido. Entonces, probablemente sí pasaremos por pruebas, por estas tormentas, pero quiero decirte, es la oportunidad en donde Dios va a demostrar su gloria. Cada situación que hoy podamos estar atravesando es la oportunidad para aplicar la palabra de Dios, la fe en Dios y el poder de Dios. Ahora hay una historia que quisiera dejar ahí entre paréntesis y meterme en una, porque tiene mucho parecido a esto, porque aquí lo central es que Jesús llama a los discípulos y le dicen: crucemos. Sale de la multitud, sale de los que porque ellos se estaban confundiendo ahí. La multitud confunde. La multitud confunde. Jesús constantemente trataba de sacar a los suyos de ese tumulto. Porque, por ejemplo, algunos decían que Jesús quería ungirlo rey y ese no era el propósito de él. Mi reino no es de este siglo. El propósito de los judíos era levantar un paladín, un nuevo líder nacionalista y revolucionario para ir en contra de Roma. Pero Jesús no estaba interesado en eso. Incluso dice el libro de Juan que hasta sus discípulos estaban creyendo eso. Entonces Él los saca de la multitud y les dicen: no se confundan, vamos al siguiente nivel. Entonces le dicen: salgan de una posición cómoda, de una posición tal vez que a mí me hace sentir bien. ¿A quién no le ha gustado estar en un estadio nacional lleno alentando a Chile cuando va 3-0 ganando? Porque la multitud te hace sentir bien, pero cuando Jesús te dice: entra en una barca, y no está esa multitud, y no está eso que te hace sentir cómodo, entonces muchos no estamos dispuestos, o sí estamos dispuestos y a veces queremos mejor bajarnos de la barca. Pero en el libro de Génesis, capítulo 12, Dios le habla a un hombre llamado Abraham. Y le dice, parece que las mismas palabras, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios que llamó a los discípulos, pero Abraham le dice: sal de tu tierra
y de tu... En otras palabras le dice, crucemos. Abraham, crucemos. Sal de tu casa, sal de tu comodidad, sal de tu familia. ¿A cuánto le gustaba a lo mejor hoy día, como está el clima, quedarse en la casita? Estaba una sopaipilla, estaban, pero ahí, ¿no? Pero aquí estás, saliste, te encontraste con los corredores en el camino. ¿Cuántas vueltas diste? ¿Cuántas vueltas nos dimos para llegar? Más que Israel con Jericó nos dimos. Pero llegamos, estamos aquí. Y Dios le dice a Abraham, sal de ahí, sal de tu tierra. Y mira, qué bueno que Dios te diga sal. Porque como le decía al principio, si Dios te dice sal, yo voy. Pero no solamente eso, además te entrega promesa y le dice, sal de ahí porque te voy a hacer de una nación grande. Te voy a dar bendición, te voy a prosperar, te voy a hacer cosas maravillosas. Entonces, qué bueno primero que Dios te llame, pero qué mejor aún, qué bueno que Él te dé promesa. Y eso es lo que le pasa a Abraham. Dios lo llama y también le da una promesa. Entonces, aquí Abraham sale de su comodidad, sale de su lugar y emprende el camino. Pero cuando tú comienzas a leer la historia de Abraham, te das cuenta que más adelante, 5 capítulos, y en el capítulo 17, Dios vuelve a decirle, Abraham, te haré padre de multitud. Bueno, pero ya está bueno ya, po. ¿Cuándo va a suceder? Todavía no sucede. O sea, yo salí de aquí con un propósito. Yo salí hasta aquí con una promesa, pero todavía no sucede. Ahora, ustedes dicen, pero se demoró 5 capítulos nomás. Sí, del 12 al 17... son 5 capítulos, ¿no? Ahora, ¿te preguntaste alguna vez cuántos años pasaron esos 5 capítulos? Bueno, le voy a decir la respuesta para que no la busquen ahí en Google. Bueno, ya están buscando. Pero fueron 24 años desde que Dios le prometió algo a Abraham y que todavía no sucedía. 24 años. No son 2 meses. No son 3 años. Desde que hicimos el primer servicio en mi iglesia, Santiago, ¿cuánto? 2 años. No son 2 años, 24 años. Entonces, cuidado cuando Dios te hable, porque lo va a cumplir. Amén. Pero no cuando tú lo quieras. Porque en el proceso quiere que probemos algunas cosas antes de llegar al cumplimiento. Pero Abraham, pero se fue la dura con Abraham. 24 años. 24 años en donde Abraham vio tormentas de dudas. 24 años donde cometió Abraham errores. ¿Abraham cometió errores? Sí. Cometió errores. Porque en el proceso cometes errores. En el proceso crees que puedes ayudar a Dios. En el proceso crees que tú tienes que hacer cosas de las que Dios dijo que solo Él podía hacer. Abraham creyó que la ayuda venía de Egipto. Se equivocó, perdió la fe. Abraham vivió crisis familiares porque creyó que él iba a ser el que iba a traer la bendición. Y no, Dios le había dicho de tu simiente. Pero él quería apurar el proceso. Él quería apurar lo que Dios le había dicho. ¿Dios se lo había dicho? Sí. Pero él quería apurar esa promesa. Probablemente en algún momento sí dudó sobre si lo que Dios le había dicho había sido verdad o no. Ahora, seamos honestos, ¿cuánto alguna vez nos hemos preguntado eso? Cuando Dios te dijo algo, cuando Dios te mostró algo, y en el camino vino tormenta, en el camino vino desierto, en el camino vino soledad, y te preguntaste, ¿habrá sido verdad lo que Dios dijo? Y ahí estaba Abraham transitando un camino incierto. Pero me encanta porque en el capítulo 17 viene Dios a confirmar su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mira, dice cuando Abraham tenía 99 años. Yo siempre recuerdo a mi abuela, a propósito del Día de la Madre. Ella siempre oraba por mi tío mayor.
y oraba y oraba y oraba y oraba por ella porque estaba fuera de los caminos del Señor. Y pasaron muchos años. Para nosotros la familia era prácticamente imposible. Y en los últimos años de su vida, él vuelve a los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo yo no puedo ver cumplida la palabra del Señor en personas cercanas? Es decir, cuánta fe tuviste en todos los años y Dios cumplió. Dios lo hizo una realidad. Entonces, aquí en el capítulo 17, Dios viene a hablar a Abraham. ¿Ok? Voy a hablarle a Abraham porque está bueno la duda, los momentos que ha tenido que transitar. Y dice que se le apareció a Abraham y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Le dice: sirve con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y al oír esto, Abraham cayó rostro a tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que será Abraham, porque serás padre de muchas naciones. En otras palabras, Abraham tuvo que transitar momentos de prueba para que su vida fuera primero transformada antes de llegar a la promesa. Lamentablemente muchos en ese proceso se rinden y nunca son transformados. Entonces, probablemente Abraham hubiese vuelto a esa tierra. Pero él aceptó ser transformado. Tuvo que pasar tormentas para poder llegar al siguiente nivel de lo que Dios le había llamado. A partir de ahí viene Isaac. A partir de ahí viene la descendencia que Dios le había prometido. Los errores tuvieron consecuencias. Porque eso tenemos que entender, tiene consecuencia. No es que el predicador dijo que podíamos equivocarnos. No, hay consecuencias. Lo que pasa es que a pesar de tus errores y de mis errores, Dios no ha dejado de ver propósito en tu vida. Y Dios no ha dejado de ver propósito en mi vida. Pero a través de la vida de Abraham entendemos que las promesas de Dios, el llamado que Dios nos hace, viene a continuación acompañado de momentos que vamos a tener que vivir y en donde tiene como propósito que nosotros seamos probados, seamos transformados y que podamos aplicar y vivir la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿cómo estás viviendo tu proceso? Y esto me llama la atención y con esto ya quiero avanzar al término de este mensaje, porque me he dado cuenta que necesitamos fortalecernos en el proceso. No necesitamos fortalecernos en el llamado, ni en el final, porque en el llamado tenemos expectativa. Y en el final, por cierto, es celebración. Pero en el proceso en donde muchos caen. Pero es en el proceso donde muchos retroceden. Es en el proceso en donde muchos no pueden resistir la tormenta. Lo que sucede aquí es que ellos tuvieron miedo, los discípulos. Cuando Jesús les dice crucemos, ellos tienen miedo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el proceso. Y dijeron: hey, Jesús nos llama, qué bueno. Pero en la tormenta tuvieron miedo. Y eso es lo que he venido hoy día a decirle: crucemos, iglesia. Crucemos, amigo. Crucemos a todo lo que Dios te está llamando en tu vida, con tu familia. Crucemos, cruza. Pero no creas que el viaje va a ser sin turbulencias. No creas que el viaje va a ser todo bonito. Tal vez en el camino se presenten algunas tormentas. Tal vez en el camino se presenten algunas dificultades. Pero es ahí donde tenemos que fortalecernos. Te lo hablo a ti como persona individual, como familia. ¿Cuál es el proceso que estás atravesando? ¿Qué es lo que crees definitivamente que Dios te llamó? Yo he escuchado personas que dicen: creo que Dios nos está llamando a un nuevo tiempo. A mí, a servir como persona, como familia, como matrimonio. Y hemos visto que se han levantado adversidades, ¿cierto? Y es ahí donde hay que fortalecer. Es ahí donde no hay que doblegarse.
Es ahí donde tienes que entender por qué Jesús te sacó de las multitudes. ¿Sabes para qué? Para no volver. Porque si vuelves, nunca vas a cruzar al otro lado. Israel salió de Egipto, pero en su corazón todavía estaban las cebollas y los ajos y toda la comida de esclavo cuando Dios lo había llamado a comer codornices, leche. Y ellos querían todavía comer. ¿Qué pasó? Yo los saqué y todavía quieren volver. Y lamentablemente hay muchas personas que van a querer volver cuando Dios nos está ya diciendo crucemos. Y las multitudes te van a llamar, vuelve. Pero si vuelves, no avanzas. Yo no sé qué representa para ti las multitudes. La tradición, lo que todos dicen, relaciones del pasado, hábitos que no son sanos. Quizás eso representa las multitudes, porque en las multitudes nos perdemos. No nos ven, ¿cierto? Pero Jesús dice, súbete a mi barca. Quiero tratar contigo. Quiero tratar contigo. Quiero transformar tu corazón. Y transformar tu corazón no es con cariñito solamente. Tormenta te va a sacar lo que hay dentro de ti. Ellos dijeron, tenemos miedo. Y Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Deberían tener fe. Pero es que tenemos miedo. ¿Y quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido temor? Pero Jesús está en la barca. Quiero que recuerdes eso, Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca no se va a hundir, la barca no va a fracasar. Te aseguro que cruzaremos. Entonces quiero fortalecerte en el proceso. No quiero convencerte de cruzar porque Jesús te está llamando. Quiero fortalecerte en el proceso. Ni quiero invitarte a una fiesta y un asado cuando lleguemos, porque eso será natural, pero en el proceso en donde muchos quedan en el camino. Y ahora te hablo como iglesia, porque en la iglesia, como iglesia estamos en el proceso. Estamos en la tormenta. ¿Qué vas a hacer? Porque las multitudes te llaman, pero Jesús está en la barca y te dice crucemos. Te quiero decir 3 cosas que debemos hacer para mantenernos en la barca. Y la primera de ellos es, 1, debes confiar en quien te ha hecho la promesa. Debes confiar en quien te ha hecho la promesa. No soy yo, no es una persona, no es una organización, no es una organización. Las organizaciones nacen y mueren. Pero Jesús murió hace más de 2000 años en una cruz. Al tercer día resucitó y todavía está vivo. Murieron quienes lo llevaron a la cruz. Murieron quienes formaron cosas con Él. Murieron todos los que predicaron, voy a morir yo, va a pasar usted. Pero Jesús sigue en alto. Las generaciones próximas seguirán escuchando que Jesús está vivo. Entonces confía en quien te ha hecho la promesa. Jesús te ha hecho la promesa. Jesús te ha dicho, cruza, sal de ahí, sal de tu tierra y encamínate a lo que tengo para ti. Cuando recibimos una promesa de parte de Dios, no es nuestra responsabilidad cumplirla, sino que la responsabilidad cae sobre aquel que hizo la promesa. Él es responsable. Si tú me prometiste algo a mí, tú sabes. Tú debes cumplir. Yo debo estar tranquilo porque Él me prometió. Y cuando Dios promete algo, tú debes estar tranquilo. Tú tienes que estar tranquila, porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Entonces, primero, debes confiar quien te ha hecho la promesa. Segundo, a pesar de todo, debes seguir en el barco. Segundo, a pesar de todo, debes seguir en el barco. Aunque pegue fuerte las olas, aunque pegue fuerte el viento,
Aunque peguen fuerte la tempestad, la tormenta, debes seguir en el barco. Los discípulos, a pesar que sintieron miedo, ellos fueron perseverantes y no abandonaron el barco. Así lo dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Pase lo que pase, no te salgas del barco. No te canses de creer en las promesas de Dios. No te rindas, no te rindas. No te rindas de creer que va a suceder. No te rindas, sigue orando, sigue creyendo, sigue sirviendo, sigue sirviendo, sigue ayudando a otros, sigue haciéndolo. Y por último, tercer punto es: Jesús es todo lo que necesitas. Lo único que necesitamos es que Jesús esté en la barca. Lo único que necesitas es que Jesús esté en tu vida. Nada más. Nada más. Si Jesús está en tu vida, si Jesús está en tu barca, podemos estar seguros de dos cosas: que Jesús estará con nosotros durante el camino, y segundo, que llegaremos a destino. Crucemos. Oye esta palabra en tus oídos, que Dios te dice: crucemos. Crucemos a lo que Dios te está llamando. Ponte en pie el día de hoy. Y quiero hacerte una invitación a este altar. A todos hemos dicho, el altar no es para aquellos que han cometido un error o alguien que hizo algo malo. No, aquellos que reciben la palabra y dicen: yo quiero cruzar, yo quiero ir en esa dirección. Aleluya. Oh, Dios te dice: crucemos. Crucemos, familia, crucemos, iglesia, crucemos. No te quedes estancado, no te quedes estancada, no vuelvas atrás. Las multitudes te llaman, pero Jesús te dice: ven a mí. Pero Jesús te dice: camina conmigo. Si tienes a alguien a tu lado, tu esposa, tu esposo, tómale la mano y dile: crucemos. Tu amigo, tu amiga, con quien hayas venido, dile: crucemos. Crucemos como familia, crucemos como hermanos, crucemos como hermanas, crucemos, no te quedes. Aleluya. Su voz nos llama a las aguas, a lo más profundo, nos llama a ir más allá. No te quedes en la puerta, no te quedes en la orilla, no te quedes ahí, no retrocedas. Te estás perdiendo lo mejor de Dios por querer lo mejor del mundo. Te estás perdiendo lo mejor de Dios por querer lo mejor para tu comodidad. Te estás perdiendo lo mejor de Dios por no querer dar pasos firmes hacia lo que Dios te está llamando. Crucemos. Crucemos. Aleluya. Aleluya. Su voz te llama. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. No te quedes en la orilla. Aunque sientas temor, aunque sientas seguridad, Dios te llama. Y si Él te llama, no temas al que hizo la promesa, porque Él lo cumplirá. Porque Él lo cumplirá. Oh, porque Él lo cumplirá. No te quedes en el camino. No te quedes en el camino. Crucemos. Crucemos, Él te llama. Crucemos, Él te llama. Hay una plenitud detrás. Hay una plenitud detrás.
fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Sí, Señor, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, deja que el Espíritu de Dios te guíe, que te guíe, que te guíe, que te dirija. Su Espíritu nos guía, su Espíritu nos guía. Tenemos su Espíritu, tenemos su Espíritu. No son las fórmulas, no son las fórmulas. Es su Espíritu, es su Espíritu. No se trata de la barca, se trata de su Espíritu. No se trata de implementos, se trata de su Espíritu. Es su Espíritu que nos guía, es su Espíritu que nos dirige, es su Espíritu que te sostiene, es su Espíritu que te llena.